Bueno, buenas noches a todos. Ya me han mandado una cantidad de recomendaciones, de cosas que tengo que decir. Bueno, pero en primer lugar, agradecerles por venir porque, bueno, viernes hace frío. Me alegro de ver tanta gente joven, que, bueno, nos van a terminar atendiendo a nosotros después. Así que está bueno que estén motivados por formarse. No por TDAH a esta altura, ¿no? Pero bueno, esperemos que tampoco no por otras cosas. Estás equivocada, aún te lo podemos diagnosticar. Bueno, el curso de hoy es de TDAH en adultos, comprender para intervenir. La verdad que un lindo título que eligieron los colegas expositores. Bueno, y yo los voy a presentar, pero todos los conocen, por lo que tengo entendido. Bueno, Romina Guerre, que es psiquiatra, es profesora adjunta de la Cátedra de Psiquiatría, posgrado de alta especialidad en psiquiatría del adolescente y psiquiatría infantil, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en UNAM, México. Bien. Y Ricardo Laube, que también es psiquiatra, especialista en TDAH de adultos. Ricardo se viene también trabajando en el tema hace tiempo, ha formado incluso un grupo, es el fundador y coordinador del grupo de investigación en ADH, primer grupo uruguayo de investigación. Presidente y actual secretario de la Sociedad de Psiquiatría Biológica. Bueno, miembro de sociedades relacionadas también con el tema de TDAH y docente en la UCU y en el CASMU también en temas de psiquiatría y psicoterapia. Así que ahora le paso la posta a Ricardo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para los que están acá y los que están allá en el Zoom. Agradecerles por tener este tiempo un viernes de noche y un sábado de mañana para escuchar un poco de estos temas. Bueno, la idea hoy, como es obvio que saben, que vamos a hablar del trastorno por déficit atencional, o por lo menos eso es lo que pretendemos, porque quizá alguna cosa más vamos a salir. Y algunos quizás ya han estado en alguna de las charlas que ya hemos dado, en las jornadas y eso. La idea es un poco, tenemos que hacer un formato curso acá, pero lo importante es tratar de transmitir algunas ideas que, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista clínico, para que puedan tener herramientas como para manejarse mejor con estos casos, ¿no? El trastorno por déficit atencional es algo como que en el mundo está como explotando ahora, parecería, ¿no? Antes nadie hablaba, ¿no? Pero empezó como por muchos lados a emerger. Y hoy está presente en todos los congresos internacionales, es uno de los trastornos que tiene más evidencia a nivel mundial, ha crecido exponencialmente hace unos cuantos años y tenemos muchos datos interesantes como para mostrar y para aplicar en la clínica, ¿no? Y es un trastorno que, como dice ahí, esa frase que yo pongo que es de Ramos Quiroga, que en este momento es el jefe del Hospital Valdebrón de Cataluña, pero siempre fue el encargado del área de TDAH, es un investigador en TDAH, y él dice que el TDAH es el trastorno de las oportunidades, ¿no? De las oportunidades perdidas, porque cuando uno sin un diagnóstico, un tratamiento adecuado, aparecen todas esas repercusiones a lo largo del tiempo que hacen que las personas tengan un deterioro en su calidad de vida, que su vida esté por debajo de lo que podría haber estado. Es decir, ¿no? Esa frase de que es re inteligente, pero es un vago, ¿no? Ese tipo de cosas que se escuchan por ahí toda la vida, que ponían en los carnés, puede rendir más. Bueno, muchos de esos carnés eran de estos chicos, ¿tá? Pero también es el trastorno de las oportunidades, porque cuando se hace un tratamiento adecuado, un buen diagnóstico, un tratamiento, la respuesta es altísima, mucho más que en otros trastornos. Entonces, tiene determinadas características, ¿sí? Que vamos a hablar hoy, y es un trastorno que va a permanecer a lo largo del tiempo, que lo vemos a lo largo de la historia, que lo vemos en todas las regiones del mundo, que lo vemos en todas las culturas. No es un tema de Occidente, como a veces se piensa, o por usar mucha pantalla de esta época, sino que se ha visto en todo, que hay evidencia científica, como les decía, y que aún existen muchos mitos sobre el tema,
y mucha discordancia, ¿no? Si bien, por ejemplo, en los colegios, tenemos a Cariel que da formación, tiene un rol fundamental para formar maestros y educadores y otros agentes de la salud en el tema de la salud mental, de la convivencia, del TDAH, aún así uno percibe que hay una idea de que los chicos están demasiado medicados, ¿no? Hay un prejuicio hacia la medicación. Entonces, hablando un poco, ¿qué tan frecuente es el TDAH? Bueno, es muy frecuente, ¿sí? Y esa frecuencia varía a lo largo de la vida, ¿no? Esto se está escuchando, ¿no? Y ya desde acá ya ven que es un trastorno que va a persistir a lo largo de la vida y que si uno toma los casos estrictos, las cifras que ven acá son cifras estrictas, que no dejan lugar a duda, ¿no? Tenemos un 8%, es decir, que en 100 niños tenemos 8, o sea que en una generación, pongámosle, por lo menos 8 chicos van a tener un TDAH bien definido. Ya los adolescentes puede bajar un poco, pero es altísimo, 6%. En los adultos está entre el 4 y el 5%. Y en la gente mayor, para Mariana, se sigue viendo, fíjense, casi en un 3%. ¿Sí? O sea que, si vemos acá la prevalencia de las enfermedades mentales, ustedes ven que después de la depresión viene el trastorno por déficit atencional. ¿Sí? Es muy común. Es más común que el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el TOC juntos. Sin embargo, en la formación en psiquiatría, en los posgrados de psiquiatría, no existen casi ningún, ahora cada vez más, pero no hay formación en trastorno por déficit atencional en la psiquiatría de los adultos. Algo que llama poderosamente la atención, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, en este momento está creciendo cada vez más, hay un interés, que la presión vino también desde los pacientes hacia la academia, ¿no? O hacia la clínica, mejor dicho, porque en la academia hay mucha investigación. Y en este momento en el mundo está habiendo más diagnósticos en adultos, crece 4 veces más en adultos que en niños. ¿Sí? Y a pesar de eso, hay solamente un 20% de las personas están tratadas. Si bien crece, si ustedes ven la gráfica cómo va creciendo, aún así el porcentaje es bajo todavía de tratamiento. ¿Sí? Ahora vamos a repasar un poco la historia, ¿sí? Para que vean, este es un trabajo que hizo Eugenio Brevet con un equipo que en este momento es el jefe de psiquiatría de la Universidad de Río Grande do Sul, que es la segunda universidad en Brasil y es uno de los grupos más importantes en el mundo en investigación en déficit atencional. Hicieron este trabajo que hicieron un recorrido por toda la historia del TDAH. Y llegaron hasta Grecia, antes de Cristo, a Teofrasto, que hablaba del hombre obtuso. Y hacía una descripción de una persona que hoy podríamos decir que tiene TDAH. ¿Ah? ¿Sí? Después seguimos, no voy a parar, pero una cosa que les quería mostrar, esto yo no sé si tiene para... Ahí. Acá tenemos, ¿se ve ahí? Abajo tenemos todos los DSM, bueno, pero lo que quería mostrarles acá es en el 1950, ¿lo ven ahí? Donde dice... Perdón, el botón de abajo va directo a la pantalla. A ver. Aquí. ¿Se ve ahí? Bien. No me voy a detener demasiado en eso, pero quiero que recuerden esto, porque en 1950 se describía un cuadro que le llamaban disfunción cerebral mínima, ¿sí? Que después, con el paso del tiempo, fue cambiando en los distintos DSM y apareció el TDAH como un trastorno aparte. Pero en realidad, la disfunción cerebral mínima lo que hacía referencia era todo esto junto. Esto no anda mucho, pero ¿sí? Hoy se ha dividido en categorías y hablamos de trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de la conducta del control de impulsos, ¿sí? Como entidades separadas, ¿sí? Pero en realidad son cuadros que se ven juntos. ¿Ah? No son entidades separadas.
Y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta cuando veamos a los pacientes. Entonces, voy a hacer un paréntesis acá para hablar un poco de en qué está la investigación en psiquiatría, lo que se habla de la psiquiatría de precisión, que es, bueno, un poco el grupo de investigación acá en Uruguay que estamos trabajando unidos a este grupo de Brasil, que a su vez estamos relacionados con consorcios internacionales, que en este caso es de TDAH, pero es digamos, el consorcio de genómica en psiquiatría, es un consorcio de toda la psiquiatría, donde se investiga, y lo que se está cambiando mucho es la forma de investigar, y se está pasando de investigar con hipótesis a investigaciones abiertas, a investigaciones donde no hay hipótesis, donde lo que se busca es, lo que dice ahí, tiene loco, pero arriba, ahí se llama fenotipado profundo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que se hace es, se estudian pacientes que se supone que tienen, en este caso, trastorno por déficit atencional, o trastorno bipolar, o dislipemia, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Y se compara con un grupo de control, que quiere decir que no tienen eso, ¿sí? Y esos pacientes se les trata de sacar todos los datos posibles de todo lo que se les ocurra, sociodemográficos, biológicos de todo tipo, y abajo es un estudio genómico, ¿sí? Que se hace lo que se llama un estudio de genoma completo. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se comparan miles de casos y entonces, como ven acá a la derecha, se busca a los trastornos, a los síndromes, ir separando en clústeres, en grupos donde podamos hacer intervenciones mucho más precisas, ¿entienden? Hacia eso está yendo la psiquiatría, ¿sí? Y esto que ustedes ven ahí abajo es un estudio que se llama GWAS o Manhattan Plot se le llama, que es un estudio donde se hace el genoma completo de miles de personas y se ven y se comparan contra los casos de control o contra otras patologías, ¿ven? Entonces, la línea horizontal es ahí, ¿sí? Es un punto de corte y por encima de eso, todo lo que sale por encima de eso son locis, son lugares en el genoma que son diferentes, que tienen que ver con pequeñas alteraciones, es decir, lo que hablamos de herencia poligénica, ¿sí? Todos los trastornos mentales y muchas enfermedades como la diabetes, la obesidad y las dislipemias son enfermedades de herencia poligénica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que hay muchas variaciones y que cada vez a medida que aumentan las muestras, se van encontrando más y se ven esas pequeñas alteraciones que por sí mismas no son nada. Una pequeña alteración en el genoma es tan mínima que no hace nada, pero cuando juntamos muchas, empieza a aumentar el riesgo de padecer enfermedades. Y eso se calcula, se llama score de riesgo poligénico. Y eso nos permite hacer una medicina de mucho más calidad y de anticipación, ¿sí? ¿Por qué les hago este comentario? Porque en realidad esto es para ubicar al TDAH y a las enfermedades psiquiátricas, dar algunas características que nos van a servir para la clínica después. Esto no es solo teoría. Lo importante acá es que en este estudio que ustedes ven, se compararon, esto es una comparación, ¿ven? Se cruza información de genómica y lo que vieron es una cosa muy particular que me parece que es importantísimo que vean. Si ustedes ven a la izquierda del triángulo abajo, ven enfermedades mentales y a la derecha enfermedades neurológicas, ¿sí? Y vean la característica. Las enfermedades mentales están todas conectadas entre sí. Tienen esas pequeñas variaciones, las comparten entre sí, ¿ven? En cambio, las enfermedades neurológicas no. Entonces, cuando hablamos de comorbilidad, ¿estamos hablando de comorbilidad o estamos hablando de algo que está compartido, que tienen bases compartidas? Y que según esas combinaciones vamos a tener la heterogeneidad que nos aparece en la clínica. Esto está explicando lo que vemos todos los días, no cuando uno lee el DSM, que son categorías, ¿sí? En cambio, las enfermedades neurológicas no. Y hay otra cosa muy interesante que quiero que vean ahí, que es en el segundo triángulo, que es la migraña. La migraña está altamente conectada
a las enfermedades mentales. En el trastorno bipolar, 50% de los bipolares tienen, creo que es, la cifra no la recuerdo exacta, tienen migrañas, personas con depresión tienen migrañas, ¿sí? Y esto implica que las comorbilidades no son al azar, no es por algo social o no es por algo psicológico, sino porque que la base viene bien de abajo, ¿sí? Entonces, para hablar ahora del TDAH, nosotros sabemos, como casi todas las enfermedades, es que hay una base genética, como yo le decía, poligénica, compleja, que con la interacción del ambiente se producen cambios epigenéticos que después se van a ver reflejados en la vida de las personas, en las conductas, ¿sí? Y eso no es menor, no son pequeños cambios. Y tiene que tener en cuenta en la clínica esto, porque a veces uno piensa que con la psicoterapia puede modificar cosas, pero a veces la base está tan abajo que por más que quieran hacer algo, la persona no cambia. Y no es por mala voluntad, no es porque no quiere, no es porque se resiste, no es porque somos malos terapeutas, es porque de repente hay una base en los omics, que llaman los conectomas, en todo el subsuelo de la persona, que es necesario que funcione para que la otra parte, que es intangible, pueda estar funcionando. Porque hay dos instancias que son una sola, pero la instancia biológica es como la luz. Si acá se corta la luz, no tengo más imágenes que mostrar. Y no es un problema de las imágenes, es un problema de lo que está abajo. Si yo tengo una hipoglicemia, pierdo la conciencia. No puedo atender, ¿no? Si tengo un problema del cerebro, tampoco. Entonces, esto es fundamental entenderlo para cuando nosotros veamos pacientes y tengamos todos esos niveles en la cabeza cuando vemos. Nosotros los psiquiatras somos los que tenemos que tener todo eso porque estamos en el área más compleja de la persona, ¿sí? Entonces, volviendo al TDAH, el TDAH es un trastorno que es altamente heredable, es de los más heredables, ¿sí? Y este es un dato que no se lo pueden olvidar, porque cuando ustedes vean pacientes y sospechen TDAH, empiecen a investigar, porque van a ver que siempre hay otras personas, ¿sí? Es más heredable que el trastorno bipolar, por eso que el asma, la esquizofrenia, casi como la altura de una persona, ¿no? ¿Ah? 76%, ¿sí? La heredabilidad son muchas causas, ¿verdad? La parte de la herencia de genes comunes, de variaciones comunes, es una. También en este tipo de enfermedades o en otras se ven los genes, los cambios de genes raros. Por ejemplo, en el autismo tenemos un porcentaje de personas que son los autistas graves que tienen esos genes raros. Pero después están los que vemos ahora, que también está muy en boga, la gente que es neurodivergente o que tiene síntomas o del espectro autista, que lo que tienen es este tipo de combinaciones. ¿Comprenden? Que son por herencias, por alteraciones comunes y por acumulación, pues, lo que yo le decía, estos scores de riesgo poligénico. ¿Tá? Cuando hablamos del ambiente, hay una cosa que nomás, así, cuando se investigan esos GWAS que yo les dije, también se investiga la epigenética y se hacen los mismos Manhattan Blot, pero se llaman EWAS, son estudios epigenéticos. ¿Cuál es el problema de estudiar la epigenética? Que los investigadores sufren mucho, es que varía mucho. Cuando yo estudio genoma, el genoma es fijo, yo puedo agarrar de un muerto, encontré a Tutankamón y le hice el ADN, y se mantiene, si no estaba deteriorado, se va a mantener fijo. En cambio, el epigenoma, las alteraciones, la metilación, entonces cambia muy fácilmente. Entonces se hace difícil estudiar a veces y da bastante frustración para muchos. En cuanto al ambiente, ¿cuál es el factor más importante que tiene que tener en cuenta? Recordar siempre, a ver si alguien lo dice, te lo dije recién, los padres, la familia. Si los padres tenían TDAH, influye muchísimo, ¿sí? Otros factores ambientales hay montones, ¿sí? Bajo peso al nacer, ese es uno. La prematurez es otro factor de riesgo. Y después tenemos los tóxicos, ¿no? Cigarrillo, hay estudios con plomo, ¿sí? Las sustancias en general.
Y otros factores, como la adversidad social, que generalmente se presentan todos juntos, ¿no? Nosotros es raro que veamos, ¿no? Un factor por un lado y otro. Casi siempre los vemos todos juntos, en una interacción compleja. Entonces, yendo concretamente a lo que les decía, este es el primer estudio que demostró la heredabilidad, ¿sí? Y como yo les decía, la heredabilidad por variantes comunes. Fíjense el tamaño de la primera muestra, arriba el PGC, que es el Psychiatric Genomic Consortium, y el IPSIC, tenían, ¿no?, 25.000 casos de TDAH y los controles, fíjense ahí, ¿no?, 12.000 y 30.000 y pico. Mostraron 12. El segundo estudio que hay de De Monti, que es el mismo, ya iban 27 y está aumentando. En el caso de trastorno bipolar, es más, en depresión hay 50, pero y va aumentando y las muestras van creciendo. En el grupo de Brasil que estamos vinculados nosotros, ahora con la herramienta que nosotros vamos a empezar a usar en Uruguay también, permite juntar pacientes a una velocidad impresionante. Ya tienen una muestra de 5.000 y pretenden llegar a 6.000 este año, para que tengan una idea. Y otros países tienen muchos más. Y además esa información está globalizada y compartida, con lo cual nos va a permitir aprender y sacar muchísimos datos en el futuro, ¿sí? Esto es otra cosa muy importante que tienen que tener en cuenta. Esto es un estudio de fenotipos comparados. Como yo les decía, se hicieron esos estudios de fenotipos ampliados y se compararon 258 de distintas patologías psiquiátricas y no psiquiátricas. Y se encontraron 38 variantes que estaban, alteraciones genéticas o SNPs en común, para que vean, ¿sí? Muy importante eso, ¿no? Porque cuando hablemos de comorbilidades o multimorbilidad o asociaciones, tienen que ver de dónde vienen, ¿sí? Y ahí tienen, por ejemplo, las que están en rojo, ¿sí? Trastorno bipolar, la ansiedad, la dependencia al alcohol, la depresión, el neuroticismo, y las otras que están allá que son rasgos, ¿sí? Pero otra cosa muy importante, la asociación con enfermedades. Si ustedes ven un estudio de estos que hay para trastorno bipolar, van a ver que es muy parecido también. Tenemos mucho más riesgo, las personas que tienen enfermedad mental tienen mucho más riesgo de tener enfermedades como obesidad, sobre todo las cardiometabólicas, es muy alto riesgo, ¿sí? En la depresión, en la obesidad, en el trastorno bipolar, en el déficit atencional, es muy alto. De hecho, la asociación entre TDAH y obesidad y depresión es muy alta, es una de las más altas, ¿sí? Pero tienen otras, todo lo que es enfermedades, la rinitis alérgica, el asma, un trastorno que se llama Ehlers-Danlos, no sé si te van a hablar de hiperlaxitud, se ve mucho más asociado a las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide y psoriasis es mucho más, y todo lo que son cuadros inflamatorios, y eso es muy importante también que ustedes tengan en cuenta, porque la inflamación crónica es un factor de peor pronóstico y que nos va a complicar toda la vida el tratamiento, y va a hacer que los pacientes respondan menos, igual que la obesidad. Los pacientes con obesidad responden menos a los antidepresivos, por ejemplo, mucho menos, ¿sí? La diabetes ni que hablar, no cardiometabólico, ¿no? ¿Sí? Bueno, y acá tienen unas cifras para que vean nomás rápidamente, que después vamos a hablar un poco más, pero ven, el trastorno, 10 veces más riesgo de tener trastorno por uso de sustancias, depresión 9, el trastorno bipolar 20 veces más riesgo, ¿sí? 9 veces más ansiedad, diabetes duplica, hipertensión duplica. Y como conclusión importante, y esto es fundamental que lo tengan en la cabeza, es lo que está acá, que hay una base genética de todos los trastornos y que son trastornos dimensionales y que se van a ver mezclados. Entonces cuando ustedes digan, no, tiene un trastorno, no tiene TDAH, tiene un trastorno de personalidad o tiene un trastorno bipolar o no, puede estar por ahí metido y tenemos pacientes con una heterogeneidad brutal, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a aprender a pensar y cambiar nuestra forma de pensar, porque si no, no vamos a hacer las cosas como debemos, vamos a tratar los pacientes como, no vamos a tratar personas, sino enfermedades o trastornos, y tenemos que tratar personas, tenemos que entender
que esa peculiaridad y personalizar nuestros tratamientos. ¿Sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta es que, en base a lo que les vengo diciendo, el trastorno por déficit atencional no es una categoría, no es algo que lo tengo o no lo tengo. La mujer está embarazada o no está embarazada, no se puede estar, ¿no? Es como la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Ahí todos tenemos algunos rasgos, podemos tener de déficit atencional, podemos distraernos, podemos ser más inquietos, menos inquietos, y hay una media y una distribución, ¿sí? Si ustedes ven esta curva, ven, abajo está representado el riesgo genético, digamos, ¿sí? La distribución de la población, y a medida que aumenta el score de riesgo poligénico, tenemos más riesgo, nos vamos acercando más hacia aumentando la cantidad de síntomas, la severidad, y nos vamos acercando a lo que sería en algún momento decir, bueno, a partir de acá tenemos un trastorno por déficit atencional, ¿no? ¿Sí? En las flechitas lo que muestra son los riesgos aumentados, también, ambientales. Entonces aumenta el riesgo genético y con esos riesgos ambientales es que empieza a desarrollarse el trastorno en algún momento. ¿Sí? Una cosa interesante, ¿no? Vieron que yo puse en rojo, ahí hay un punto de corte, ¿no? Ahora cuando estábamos en Brasil decían, ¿cuándo es que un careca es careca? Y yo decía, ¿qué será careca? Le preguntaba a él. Careca es pelado. ¿Y cuándo decimos que un pelado es pelado? Decía que el que estaba hablando, dando la conferencia, era re pelado, ¿no? Pelado a cero, se había rapado. Entonces decíamos, bueno, el punto importante es definir cuándo, si Freddy es pelado o yo soy pelado, porque a mí me dicen, vos sos un pelado, el pelado. Ahora me hicieron, fui a la peluquería para venir acá y me hicieron un batido ahí para que se me note menos, ¿no? Pero tengo, ¿cómo es? 2 entradas y piscina al fondo. Entonces, ¿soy pelado o no soy pelado? Y esto es muy importante de entender, ¿sí? Entonces, porque si no lo entendemos, no, ¿cómo vas a tener déficit atencional? Porque si vos sos universitario no tenés déficit atencional, ¿no? Entonces, simplemente esto es lo mismo. Esos dibujitos que ven a la derecha son las pequeñas variaciones genéticas, ¿entienden? Simplemente para que vean y que es como cuando una persona tiene problemas con la lactosa. En realidad cuando hay pequeñas variaciones y esa acumulación es una proteína defectuosa, y esa proteína hace que yo no tolere determinada cantidad de lactosa, pero un poco sí. Es defectuosa, funciona. Bueno, lo mismo pasa en la conectividad del cerebro. Esto está repetido. Entonces, nosotros vamos a tener, si ponemos esto del pelado, o el medio pelado, o el casi pelado, podemos definir casos que son bien claros, casos que pueden remitir con los años o desaparecer, y casos que vamos a llamar subumbrales. ¿Y por qué eso tiene implicancias? Acá puse un ejemplo con la hipertensión, ¿no? No lo puse yo, pero ustedes saben, por ejemplo, si una persona es hipertensa, en un momento se pone un punto de corte que ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Si ustedes ven, se ha ido bajando las cifras. Ahora, cuando una persona va al médico y tiene 14, dicen, bueno, ¿puedes hacer dieta o no puedes hacer? No podemos esperar para tratar, ¿verdad? Ahora, si tiene 18, no. Ahora, en la hipertensión, si tú vas a tratarte al médico y tenés 14 y medio, pero además sos fumador y además sos dislipémico o tenés sobrepeso, la elección del tratamiento puede ser, aunque no cumplas, o podés estar 13, pueden decidir tratarte igual, porque va a tener implicancias pronósticas, porque el punto de corte se establece porque las personas que pasan esa línea tienen un peor pronóstico, y les va peor. Y por eso le llamamos hipertensos o diabéticos, o trastorno por déficit atencional, o trastorno bipolar o ansioso, o trastorno de ansiedad generalizada. Pero es absolutamente artificial o basado en el estudio. Y acá me interesa que vean esto que es muy importante, ¿sí? Ahí abajo está representado el momento de comienzo de las enfermedades mentales, ¿sí? Prácticamente más del 70% de las enfermedades mentales se manifiestan antes de los 35 años, casi todas, ¿sí? Ahora, los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, se empiezan tempranamente.
¿tá? Y después van apareciendo los otros, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos alimentarios, más sobre la adolescencia, y más ya sobre los 15 tirando a los 20, empiezan a aparecer los trastornos por uso de sustancias, aparecen los trastornos depresivos y el trastorno bipolar o la esquizofrenia se manifiestan más tarde. Y más tarde, mucho más tarde, los trastornos de personalidad. Por eso no debemos decir que una persona tiene un TLP a los 16 o 17. Nunca. ¿Sí? Y entonces tenemos factores premórbidos, como dice ahí, que son factores que tienen que ver con intrauterinos o estrés o distintas adversidades tempranas que van a empezar antes de que empiecen los síntomas y que pueden persistir, generar síntomas que persistan toda la vida. Después empiezan los trastornos como el TDAH. Y después empiezan los otros trastornos como la ansiedad, la depresión. Empiezan a manifestarse después. Pero cuando yo veo a una persona de 20, 30 o de 40, ¿no? El TDAH también está, ¿verdad? ¿Y qué empieza a pasar después cuando una persona empieza a tener, si el chico tiene trastornos de conducta, externalizantes, ¿no? Y además tenía algún trauma, tenía algún otro trastorno que le costaba adaptarse, socializar, ¿no? Empiezan a ver lo que dice ahí, post-comorbidity. Empieza a tener problemas que son el resultado de lo que le viene pasando antes. Y empieza a ser como una bola de nieve. Y de repente empieza a fumar, o empieza a consumir drogas, o empieza a tener ansiedad secundaria, o otros temas. Y se complica. Con lo cual en los adultos nos vamos a encontrar con todo eso junto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿y qué pasa entonces? Hasta ahí llegamos a entender, o yo llegamos a que vengo diciéndole, sugiriendo que esto empieza antes de nacer, con los papás y con todo, y persiste a lo largo de la vida. Bueno, este es un trabajo que muestra eso, básicamente, y lo que muestra es que va a persistir casi toda la vida, ¿sí? En la mayoría de los casos. Un 15% puede ser que remita completamente, el resto va a tener algo. ¿Y qué es lo que pasa con los síntomas? ¿No? O sea, digo, todos saben que ya, después lo vamos a hablar un poquito más a fondo, pero todos saben que hablamos de TDAH cuando hablamos de inatención, de hiperactividad, de impulsividad, ¿no? Bueno, en los niños, el apoyo externo se supone que es, si no, no sobrevivirían, pero es mayor que en un adulto, ¿verdad? Y la inatención tiene un nivel patológico, digamos, o que se sale de la norma, por decir una manera, ¿sí? Y las exigencias ambientales son bajas, ¿no? Va a la escuela, es fácil, no tiene que estudiar mucho, lo llevan y lo traen, lo ayudan a bañarse, y así va adquiriendo independencia, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, empiezan a aumentar las exigencias. ¿Qué pasa con la hiperactividad? Disminuye. Lo externo, el niño, ¿no? Que después vamos a ver, Romina va a hablar de las mujeres en particular y va a describir características distintas, porque no todas las personas con TDAH son hiperactivos, pero si lo tienen va a disminuir, ¿sí? Y a medida que bajan los apoyos y baja la hiperactividad y la exigencia aumenta, el cuadro va cambiando. Pero lo que sí se mantiene casi siempre son los elementos de inatención. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque no esperen que una persona, acá seguramente alguno de nosotros tiene TDAH o algún rasgo, o más de uno, o los que están en el Zoom, pero no están saltando ¿no? Capaz que están volando por momentos, su cuerpo está acá y su mente está por algunos lados, pero pueden lograr mantenerse quietos, más o menos. O capaz que están rascándose la uña o lo que sea, ¿no? ¿Ok? Y esto es muy importante en la clínica también, porque va a implicar que los casos que no fueron diagnosticados, en algún momento, cuando aumentan las exigencias, empiecen a verse con más claridad. ¿Sí? Y bueno, y acá tiene un estudio, uno de los estudios que ha sido replicado en muchos países, un estudio muy importante de corte de seguimiento de largo plazo de miles de casos, en el cual se muestra con claridad
que solamente el 9% tiene una remisión sostenida. Hay un 10% que sigue con los síntomas igual, ¿no? Pero hay un gran porcentaje, 60% más o menos, que lo que va a pasar es que va a tener fluctuaciones, y esas fluctuaciones van a estar relacionadas con la intensidad de los síntomas, con la presión ambiental, pero también en las mujeres, como va a hablar ella, por ejemplo, con el ciclo, o con el ciclo menstrual en el mes, o en la menopausia, por ejemplo, van a aparecer cambios, ¿sí? Todo esto es fundamental que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay pacientes que vienen y dicen, no, yo tengo síntomas, pero de niño era re estudioso y me sentía bien y me portaba re bien y me organizaba bien. Bueno, hay un 20% de los pacientes que siendo estrictos con el diagnóstico no se puede localizar, digamos, ver síntomas en la niñez. Un 20%, ¿sí? Y esto está en discusión, hay muchos que plantean que no se vio, ven que arriba la línea puntuada es la trayectoria de la mayoría de los casos en los cuales se plantea que son trastornos del neurodesarrollo. Pero esos pacientes, ese 20%, ¿sí? Se plantea que podrían ser de comienzo tardío o lo que llaman fenocopias. Podría ser que fuera un síndrome, ¿no? De otra causa, ¿sí? Y esto es una de las cosas que se investigó. Este grupo de Breda, son del grupo de Brasil, que replicaron un estudio de Silvey, de Inglaterra, que muestra eso también. Y está en discusión en este momento si existe lo que se llama el late onset, el comienzo tardío, que empieza en la adolescencia y que de ese 20%, el 70% son mujeres con buena educación y un alto nivel intelectual, un IQ alto, ¿sí? Ya tengo una mezcla de portugués con inglés, con español. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante también, porque cuando vean pacientes que les digan que tienen síntomas y que antes no los tenían, son esos pacientes que de repente en la escuela les iba re bien, al liceo la llevaban sin estudiar, pero empiezan la facultad y empiezan a repetir, a tener problemas, el primer año caen, ¿no? O cuando tienen hijos, mujeres que andaban bien, pero con el trabajo y hijos empiezan a desbordarse. Eso lo vamos a ver, ¿está? Y ahora simplemente rápidamente para entender un poco, para hablar de la base neurobiológica, en este esquema vemos, si vamos desde los síntomas hacia abajo, vemos arriba la disfunción, ¿no? Los síntomas de desatención, de hiperactividad y la combinación de ellos, y vemos que están fallando los procesos básicos como las funciones ejecutivas y lo que tiene que ver con la motivación, y eso está asociado a fallas en determinadas áreas del cerebro o en determinadas redes y circuitos, ¿sí? Y las áreas que están más implicadas son la corteza prefrontal, hablando muy groseramente, ¿no? Los ganglios basales, que va a explicar las alteraciones de la desregulación emocional, y el cerebelo, que está relacionado con el manejo, la percepción del tiempo, ¿sí? La corteza prefrontal va a ser muy relacionada con las funciones ejecutivas, porque es la que se encarga de inhibir, ¿sí? Y eso está asociado, lo podemos asociar a esas redes que son, digamos, reguladas con determinados neurotransmisores, como la noradrenalina, la dopamina, y la serotonina también, que regula mucho la impulsividad y las conductas, ¿sí? Cada vez se relaciona más, ¿no? Hoy sabemos que son disfunciones, que esas redes están disfuncionales. Y acá les puse justamente eso. Esto no es de déficit atencional, esto es lo saqué de una conferencia de psiquiatría en general, que habla de las alteraciones en las enfermedades psiquiátricas como alteraciones en las redes, ¿no? Y entonces acá vemos las redes que, digamos, más importantes, que es la red por defecto, ¿saben? La red por defecto, ya saben mucho, bueno, no vamos a perder tiempo. ¿Está? La red por defecto, la red de saliencia, lo que tienen tienen una hipoconectividad o una hiperconectividad. Y a su vez dentro de la misma red, del mismo circuito, también va a haber alteraciones en la conectividad. Y eso va a determinar los síntomas, ¿sí? De las distintas enfermedades mentales. ¿Está?
Bueno, acá tienen el déficit atencional, hay dentro de las redes y a su vez la relación entre la red, la default network, que es justamente cuando está muy activada, estamos ahí divagando, ¿no? La red y la red por defecto y la red de saliencia, ¿sí? Son alteraciones ahí. Simplemente como para entrar en eso. ¿Está? Entonces, esto es un poco la primera parte de la que yo quería hablar. Después vamos a ver, ahora sigo con alguna cosa más. Me gustaría ver si hay alguna pregunta o si pueden relacionar esto con la clínica, cómo vienen. ¿Alguien quiere hacer un comentario o algo? Ya sé que no se animan mucho, pero ustedes que son jóvenes, que ven pacientes, están viendo pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿pueden relacionar esto que vimos? ¿Les parece muy, muy volado, por lo menos? Un comentario, así, alguien que diga algo, que se anime, mira las caritas. ¿Pueden empezar a pensar en esto para aplicarlo en la clínica? Por lo menos hagan así, ¿o no? ¿Sí? ¿De verdad que es importante entender esto? Bueno, si les quedó una idea de esto y lo pueden empezar cuando estén frente a un paciente, ver esto, además de las otras cosas que tenemos que ver, que es mucho, ¿no? Otros aspectos sociales, psicológicos, tenemos una bolsa enorme de cosas para ver los psiquiatras, bueno, me quedo tranquilo. Muchas veces uno está pensando en que hay una conducta intencional o que la persona no modifica, y tiene hipotiroidismo o tiene una alteración en un nivel más abajo, y que o está durmiendo poco y por eso no se concentra, o que son cosas que tenemos que tener en cuenta en la clínica. Pero que la terapia puede modificar en el largo plazo, puede generar neuroplasticidad en cierta manera, sí. Pero cuando hay genética o cosas... Sí. Sí, pero cuando tenés un... Sí, está bien. No digo que no, que haya circunstancias que sí, pero lo que yo te digo es al revés, te dije al revés. No dije que no pudiera suceder, lo que te digo es que si vos no te das cuenta de que puede haber una falla, por ejemplo, como en el TDAH, vas a estar insistiendo en que el pibe se organice cuando en realidad lo que tiene es tiene un problema que lo tenés que solucionar con medicación, en este caso porque es lo que hay ahora. Hay otros tratamientos. No, a eso me refería. Por supuesto que la terapia es fundamental. Ese es el motivo de esta charla, hablar de eso. No solamente porque tienen un inicio tardío, porque lo que vemos es que hay montones de personas, yo veo montones de pacientes, que no han sido diagnosticados, pero que lo tienen. Y yo voy a mostrar ahora un estudio por ahí a la pasada, que en realidad, en realidad es mañana que lo tengo, pero es lo mismo. En definitiva, lo que sabemos es que hay estudios que demuestran que la información, tanto de familiares como de los propios pacientes, es muy errada en general. Tanto porque exageran como porque minimizan. Y yo lo veo cuando les mando llenar los screenings, hay algunos que vienen en el medio, el más o menos, que ponen todo más o menos, más o menos, más o menos, y después se lo muestran a alguien y dicen no. Pero no sobre la niñez, sobre la vida actual. Muchas veces la percepción que tiene la persona dice, no, yo funciono bien, me va bien, re bien, pero en realidad dejó tirado y hay alguien que viene atrás, que eso es lo que vamos a hablar cuando hablamos de la clínica. Pero los casos de late onset son casos que justamente están en discusión porque no hay ningún dato de nada y aparece como de nuevo, de cero. Y son casos que cuando se estudian estos casos, se estudian casos bastante puros, no en la clínica. Los estudios de ese tipo que llegan a eso son estudios como donde se eligen los pacientes, ¿no? Se sacan, si son pacientes que tienen mucha cosa y todos se descartan, porque en realidad lo que se está buscando es TDAH solamente. Y en la clínica es distinto. Lo que ves, que vemos los que van a consultar de adultos, que vienen conmigo porque ya vienen específicamente, la mayoría, si ves la historia, hay un patrón, que son los que de repente, lo que yo te decía, el curso fluctuante, que empieza como a aumentar a medida que aumenta la exigencia. Eso es lo más frecuente. ¿Sí? O que son presentaciones mujeres o presentaciones que... pero cuando yo te mostraba la gráfica esa que era de colores así, justamente ese es el tema nuestro.
El tema no es si diagnosticamos TDAH o no. El tema es que no pensemos que podía tener TDAH, que es lo que voy a mostrar después. Cuando hablemos de comorbilidades, que andás mal y le das medicación anda mal y en realidad capaz que había algo de eso. Entonces, justamente, ¿no? Si nosotros decimos, che, las cifras que vimos del 5%, del 8%, del 5%, del 3%, realmente hay un 3% de personas mayores que están con el diagnóstico de TDAH. No. Entonces, ¿dónde están? Justamente. ¿Y esto? ¿Dónde están? A ver si. ¿No? Es como Wall-E, yo me gusta poner un poco de humor, ¿no? ¿Dónde está Wall-E? Bueno, justamente lo que vos decís, ¿dónde están? Están ocultos, están debajo, porque cuando la persona empieza a evolucionar y empieza a consumir drogas o tiene una depresión o un trastorno bipolar arriba, digamos que el TDAH queda allá abajo, ¿no? O se está cortando un adolescente que se hace autolesiones. ¿Dónde queda el TDAH? ¿No? Nadie se le ocurre pensar en eso, lamentablemente. Pero si lo pensamos, quizás podamos mejorar el pronóstico de esos pacientes. ¿Está? Hay una parte de la conferencia que no sé por qué no salió, que era toda la parte del trastorno del neurodesarrollo, que es ese dibujito que está ahí, que mostraba todos los datos no importa, pero de que los trastornos del neurodesarrollo también son compartimientos, igual que las enfermedades de adultos, que les mostré hoy, ese solapamiento, los trastornos del neurodesarrollo, que es la disfunción cerebral mínima que les mostraba hoy, son todo ese cúmulo, y es muy raro que alguien tenga solo un TDAH, no existe eso prácticamente, ¿no? Y va a tener un problema con la lateralidad, se chocaba contra las cosas, alguna dificultad para leer o para comprender o dislexia, ¿no? Algunos tienen discapacidad intelectual, lo cual va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, todo eso va a quedar tapado por lo que va sucediendo después, que son las comorbilidades, entre comillas, más toda esa interacción de la persona, las conductas que tiene, cómo se porta en el colegio. Si el chico tenía dificultades para relacionarse, no tenía amigos, ¿no? Y bueno, cuando llega a ser más grande, está solo, no tiene soporte y no consigue trabajo. Entonces imagínense todo eso mezclado en un adulto o en un joven. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo nos llegan a la consulta? Acá vamos a empezar a describir clínica, digamos, síntomas. Y mañana vamos a ver un poquito más cómo se hace el diagnóstico. ¿Ah? ¿Cómo me llegan a mí, por lo menos? Porque a mí ahora me llegan pacientes, cada vez estoy sesgado en este momento, ¿no? Cosa muy complicada. Por suerte tuve muchos años en psiquiatría general, porque en realidad es muy importante ver pacientes de psiquiatría y no sesgarse de primera, ¿no? Porque ahí nos perdemos. Y nosotros tenemos que ver pacientes y tenemos que saber medicina también. Saber de diabetes, saber de hipertensión, saber de endocrino. No estar al tanto de todo, pero comprender estos conceptos generales para ver al paciente en su globalidad, ¿sí? Y nos llegan, y muchos llegan, porque a los hijos les diagnosticaron. No, yo era igualito, dicen, ¿no? Cuando le dicen, no. Claro, y ahí los mandan y dicen, bueno, ¿y por qué no consultás? ¿No? Y los mandan. ¿Ah? O ya habían sido diagnosticados, en mi caso que somos de adultos, de repente Ariel, o venían, se atendía con tal o con cual, y después cuando llegó a la adolescencia, no, largó toda la medicación, no quería tomar más. Yo no tomo más, y no tomo, y pasa un tiempo, y cuando empieza a fallar de vuelta, también. ¿Sí? Ahora está mucho el autodiagnóstico, porque hay, como está tanto en las redes, en las noticias y todo, muchos ya vienen con un diagnóstico, ya vienen estudiados, ya estudiaron todo y te vienen a explicar. Y muchos pasan por un montón de psiquiatras y se vienen ofendidos, porque dicen, no me escuchan, me dicen que no tengo nada, y están ofendidos realmente con nosotros como cuerpo, porque no se sienten comprendidos, porque sienten que quieren saber ponerle un nombre a algo que les pasa, que les da sufrimiento, y que de repente cuando le ponen ese nombre, por lo menos entiendo por qué me pasaba esto, y por qué sufría, y por qué me hacían bullying, y por qué tal cosa. ¿Sí? O vienen a consultar por otras causas, por estrés, trastorno adaptativo, una consulta muy frecuente, común. Cuando alguien viene con trastorno adaptativo, estoy desbordado. Siempre hay que pensar en eso. ¿Sí? Siempre hay que pensar, porque
muchas veces justamente el desborde viene porque aumentó la presión, ahora tengo los nenes, no sé cuánto, se separó la mujer, quedó sola con el trabajo, con las cosas, y está desesperada. Y sí, uno dice, sí, claro, ¿cómo no va a estar desesperada si está sola? Sí, pero capaz que tiene este problema y hace que rinda peor, ¿sí? Entonces, ahí si uno sospecha, capaz que encuentra y puede tratar y puede ayudar a esa persona y no taparlo con benzodiazepina y dejarlo, ¿no? Dormido, sedado y coso, inhibirlo todo, claro, mejora un poco, ¿no? Pero no es la idea. ¿Ah? Bueno, esto es simplemente. ¿Ah? Y justamente la mayoría aguantan, ¿no? Mucha gente aguanta y viene cuando, ¿no? Vienen atando todo así, como solucionando como pueden, ¿no? O como una paciente me decía, mi vida es como un Shenga, me decía, ¿no? Vivía en el riesgo y bueno, no dormía y salía y 3, 4 veces por semana, de noche, drogas, y en un momento decía, bueno, tenía bajo y arrancaba de nuevo, ¿no? No lo hago más. Y al tiempo de vuelta. Y yo le decía, bueno, ya sabes que siempre te va a pasar lo mismo, porque el juego es así. Tratás de aguantar, pero si seguís sacando tablitas, en algún momento todo lo que lográs se te cae abajo. ¿Sí? Y esta es una imagen del desborde, ¿no? La sobrecarga, que en un momento perdemos nuestra capacidad de funcionar, ¿sí? Quedamos en el aire porque nos cargamos tanto, pero la carga depende de la capacidad de carga, ¿sí? Las personas con TDAH es una camioneta que carga menos, que dice 6.000 kilos, pero carga 2.000, porque tiene una falla en los amortiguadores, en algo. ¿Me entienden? Entonces, de repente parece que carga mucho, pero no. ¿Tá? O cuando la gente se cansa, ¿no? Porque tienen a alguien que le soluciona, que le resuelve todos los problemas, y ya dice, no va más, ¿no? Esas son formas de presentación, ¿no? ¿Ah? Y lo otro que es importante es que yo uso mucho para hacer una entrevista rápida, es tener en cuenta las funciones ejecutivas, ¿no? Que hay una disfunción. Y la más importante, una de las más importantes es la inhibición. En el TDAH falla la capacidad de inhibir. Yo, para atender algo, mantener la atención en algo, tengo que inhibir, mi cerebro tiene que ser capaz de inhibir los estímulos externos. Por ejemplo, sientan la cola ahora. Ustedes no la sentían. Cuando yo les digo, sienten la cola, ¿verdad? Bueno, al rato dejan de sentirla de vuelta, o la ropa, sobre la espalda, ¿no? La camisa, la blusa. Eso es una capacidad que el cerebro tiene. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo inhibir? No puedo eliminar eso, no puedo inhibir. O tengo ganas de hacer algo y no puedo, entonces tengo que ser capaz de inhibir eso. También tengo capaz de inhibir, me enojé con alguien acá y tengo que poder inhibir ¿no? Mi manifestación de algo. Asertivo y no violentarme. ¿Sí? La autogestión del tiempo, lo que hablábamos, ¿no? La capacidad de percibir, me levanté 1 hora antes para desayunar, bañarme y no sé qué, tranquilo, y me enganché con el celular y cuando me doy cuenta faltaban 5 minutos y ahí tengo que salir corriendo. ¿Sí? Las funciones de la capacidad de realizar tareas complejas, organizarme, todo eso son funciones que fallan. Entonces uno las puede ir preguntando. ¿Se acuerda? A ver, ¿cómo te organizas? ¿Y qué haces? ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo funciona la persona? Entonces, si yo me acuerdo de estas funciones, puedo preguntar, ¿sí? La motivación, bueno, la procrastinación, la persona no está motivada, necesita motivarse. No, lo que pasa es que no voy al gimnasio porque no estoy motivado. Bueno, eso, el estar motivado, necesitar motivación, digamos, en el TH es mucho más importante. Pero en la vida real, el 80% de las cosas que hacemos, las hacemos porque hay que hacerlas y pronto, ¿verdad? No porque no buscamos una motivación. Me tengo que levantar y digo, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela y lo voy a buscar. Y no hay cuestionamiento, no es, hoy sí, tengo pila de ganas. No, si tengo ganas o no tengo ganas no es relevante. ¿Sí? Y esto va a ser muy importante en la clínica, porque esto empieza a fallar. Imagínense una cosa importante, el autocuidado, por ejemplo. La persona tiene que ir a un control médico, no tiene ganas y no va, pasaron 5 años, se lavó los dientes, o no fue al control, no se hizo el carnet de salud, o dejó algo del trabajo, ¿sí? Y como yo le decía, la regulación de las emociones.
el poder regular las emociones es una función importante y que muchas veces falla. Y entonces ahí me puedo guiar para hacer un interrogatorio, sin rápido, ir imaginándome las cosas que pueden estar en el paciente, entonces ahí puedes ir a buscar. Entonces ahí empezás como a separarla, ¿no? Es como el puzzle. Si vos te imaginás el final del puzzle, es mucho más fácil armarlo. Vos separás las que son de un tipo, las que tienen agua, las que tienen pasto, y en un momento se te arma todo. Pero tenés que tener una idea de la foto final. Si no estás a ciegas, caminando a ciegas. Y entonces, si tú sabes esto, es más fácil entender si está o no está. Hay una cosa que es muy importante, que los trastornos cognitivos se ven en todas las enfermedades mentales, pero son distintos unos de otros. ¿Sí? Y si sabemos las diferencias, también. ¿Sí? De hecho, hay mucho más graves. La esquizofrenia, en trastornos cognitivos, son mucho más graves, en la depresión, en el trastorno bipolar. Y son cosas que limitan la calidad de vida. Son digamos, muchas veces hay pacientes que uno los trata esquizofrénicos que están bien, pero no pueden realizar tareas, no pueden, la disfunción ejecutiva es tan grande que no, por más que quieran, no pueden. Y eso lo tenemos que tener, o la deprivación del sueño, otras cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un TDAH, tengo bipolaridad, se me empieza a sumar las dificultades cognitivas, y además no duermo porque salí todo de noche, ¿entienden? Se suman, y además me dieron benzodiazepinas, antipsicóticos, para aplacar síntomas que los podía aplacar de otra manera, me empeoran lo cognitivo y funciono peor. Y de repente uno le baja la medicación y está mejor. ¿Sí? Bueno, acá simplemente es un poco recordarlas de nuevo, ¿sí? ¿No? La memoria de trabajo, me dijeron algo y me olvidé. Poder sostener algo que no tengo ganas de estudiar, tengo que estudiar para mañana, para el escrito, y lo hago pronto. Secuenciar. ¿Sí? Muchas personas con TDAH saltan de una cosa a la otra y uno va viendo como dejó el café con leche por la mitad porque se fue a hacer otra cosa, se fue a hacer otra cosa. A veces se compensa y aprenden que van en círculo y vuelven a pasar por los mismos lugares, ¿no? Pero iba a algún lado y se olvidó. A ver, ¿le pasa eso de ir a la cocina y no sabía qué iba a hacer? ¿Le pasa solo al TDAH? No, pasa a otras cosas. Por eso no podemos hablar de las cosas aisladas. ¿Otra vez se trancó? Bueno, simplemente ahora los problemas ya los hablamos, los problemas para planificar. Esto es muy importante, perdonen. Las personas con TDAH les cuesta mucho. Primero, no desarrollan la voz interior. Ustedes saben que, ¿no? La voz que nos habla y nos dice, che, andate a dormir. El diálogo interno que nos dice, bueno, ya es suficiente, o no hagas esto, no salgas con aquel, que es un problema. La persona con TDAH, eso habla muy bajito, o no lo tienen. Y además, si bien parece que están pensando siempre en el futuro, en realidad no están en el futuro, es la patología del presente. Lo que están pensando es imaginando cosas del futuro que le dan placer, el viaje que van a hacer, o con la chica que van a salir, o esto, o aquello, la fiesta. Y eso les da placer en el momento. Pero la idea de planificar algo a largo plazo, es un embole. O sacrificar algo del presente para lograr algo en el largo plazo también es muy difícil. ¿Sí? Me pueden decir, bueno, pero a los adolescentes les pasa. Sí, porque el cerebro no está desarrollado y eso es una cosa que se va adquiriendo. Pero en los adultos sí debería estar desarrollado. Aunque ahora uno le pregunta a los pacientes de 20 y pico, 30, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya pensaste lo que vas a hacer en 10 años? Ni idea. Hay una tendencia cultural a rechazar un poco eso, la planificación. Y además el mundo cambia muy rápido. Pero en las personas con TDAH es, bueno, no sé, voy a estudiar, empecé a estudiar economía porque me parece que iba a haber trabajo, pero al año me aburrí. La primera materia aburrida dejó, empecé geografía, porque me gustaba la geografía, chico. Entonces hice geografía, pero después dejó, y bueno, y no sé, y empezó otra carrera, comunicación, y después dejó porque se aburrió. Y eso es re común. Personas que, yo veo pacientes que de repente tienen 9, 10 años de universidad, pero no tienen nada hecho. Porque no entienden que al principio es aburrido, que les tiene que gustar la carrera. Pero no se imaginan el futuro en la carrera, se imaginan es que no les gustan las materias. Y es imposible, y siempre son aburridas las materias al principio, porque no tiene nada que ver con la carrera. Muchos mejoran, el liceo les va mal, y cuando entran a la facultad
y eligen bien, muchas veces mejora la performance ahí, porque encontraron, o cuando se reciben, les va medio mal en la carrera, pero cuando se reciben les empieza a ir bien. Bueno, los síntomas de distracción, ¿no? Y acá es muy importante, puede estar en sus pensamientos porque está divagando, pensando en cosas que le dan cierto placer o algo, o puede estar con pensamientos catastróficos, de miedo, de que lo que va a pasar, ansiedad, ¿no? Pero puede tener las dos cosas. Ansiedad, puede estar ansioso porque tiene que ver un escrito y sabe que no se puede contestar, no se puede concentrar, o puede estar divagando en cualquier cosa que no tiene nada que ver con el presente. Y se queda ahí y se le pasa el tiempo. ¿Sí? O aparece cualquier distracción, ¿no? Memoria de trabajo, se bajó del auto apurado hablando por teléfono, se bajó y ni sabe dónde lo dejó y después, ¿no? Hay una argentina psiquiatra que se dedica a TDAH que cuenta que un día se fue y dejó el auto, vivía 2 horas y se vino en tren y después se acordó que había ido en auto, ¿no? O las fechas, ¿no? Estoy haciendo 2 cosas a la vez. Eso es una característica muy típica. Ayer había una persona y me decía que no podía comer si no miraba una película. O sea, no. Muchos hacen 2 cosas o quieren aprovechar el tiempo o tienen muchas cosas en la cabeza y puede haber riesgos. Lo puse porque hay una paciente, un día vino una paciente a consultar por TDAH y yo le miraba todas manchas marrones, tenía los brazos todos. Y digo, ¿qué te pasó? Y no, me quemo. Se distrae y se quema con el horno. Y digo, no, imagínense. ¿No? Pero imagínense lo que puede ser esto, ¿no? Ese tipo de distracciones, la persona, ¿no? Ayer vi una persona y dejó una muchacha 3 horas el horno, el gas abierto apagado. 3 horas. Y por suerte estaban las ventanas abiertas, me dice, pero ahora, ayer, dice, al otro día fue al trabajar y si llamaba al novio, che, andaste a casa a ver si no dejé el gas prendido, porque imagínense, ¿no? 3 horas el gas prendido, ¿no? Bueno, de esos. Esto es otra cosa, ¿no? Lo que yo le decía, hacer varias cosas. Cuando van mirando la tele, no tienen conciencia, se comen 10 veces más porque no sienten saciedad, porque están, ¿no? O la procrastinación. No pueden empezar una tarea, ¿sí? Tienen que ponerse a estudiar o hacer algo y no hay caso, no puedo empezar. Y pasa el tiempo. Y esto genera, ¿cómo no va a generar ansiedad esto? Si me pasa el tiempo y tengo que venir a dar la charla acá y estoy, y quiero concentrarme, pero me interesa, ayer veía a otro paciente también, ingeniero, me dice, no, porque el tipo tiene una empresa y todo, pero yo vengo por mi hijo, dice, ¿no? Y me decía, yo de repente estoy empezando un proyecto o algo, y me pongo, ¿no? Y se me ocurrió que quiero cambiar el auto, y me puse a mirar páginas de auto, y me pasé 3 horas, ¿no? El tipo ya tiene años y tiene gente que deriva y cosas, y puede resolver. Pero, ¿no? Estaba viendo un paciente y en la emergencia me llamaron, doctor, no puede, no sé qué, y cuando me olvidé del otro de paciente y no le pasé las indicaciones, y yo qué sé, ¿no? Imagínense. Bueno, trabajando, pum, llega el mail con la oferta de no sé cuánto, ¿no? Y ahí está, y después vienen ¿no? Porque retomar se hace difícil. Muchas veces cuando algo me interrumpe, yo arranqué y estaba con toda la fuerza y me distrajo algo, llegó la hora de ir a buscar al niño a la escuela y cuando vuelvo ya no puedo sentarme a estudiar. No sé, la muchacha, la doctora, estos son casos reales, ¿no? Médica que tenía que dar la prueba final de su posgrado y no podía porque con los hijos, no sé cuánto, cada vez que interrumpía, tenía un ratito, tenés 1 hora para estudiar de 6 a 7. Y otra persona le decía, bueno, pero tenés 1 hora, sí, pero a las 6 no puedo estudiar, porque no me puedo concentrar, me vienen ganas de estudiar, me empiezo a concentrar a las 7 menos cuarto, menos 5, y a las 7 me tengo que ir. Esto es otra cosa muy importante, no sostiene la capacidad de sostener la atención. Estoy en la reunión y participo y no sé cuánto, y de repente la atención empecé a embolar, la atención empieza a caer y me fui, ¿no? Me vino sueño, ya perdí el interés. Pero antes estaba bla, bla y aportando, ¿no? Lo otro importante, el hiperfoco. ¿Cómo va a tener? No, pero ¿cómo mi hijo va a tener TDAH si se pasa todo el día con la computadora, jugando? ¿No? El hiperfoco puede ser bueno
porque me ayuda, ¿no?, a meter un montón de horas en una tarea. Cuando me metí, y me olvido de ir al baño, de comer, pero también puede ser un workaholic, se está quemando, se olvidó de los hijos, tenía que ir a buscar a los hijos, se olvidó, ¿no?, el tipo en el trabajo, ¿no? O justamente en algo, tenía que hacer algo y me puse a hacer otra cosa. Y me pasé horas en eso. ¿Está? Esto es muy común. Se me ocurre una idea brillante y ahora voy a hacer sí, estoy con el tema financiero y voy a poner un emprendimiento y bla, bla, el otro a los 2 meses, ¿y cómo va el emprendimiento? No, ahora estoy para el patín. Y después me compré los patines más caros y después no, me aburrí el patín y me compro la máquina de fotos, voy a hacer curso de fotografía y así, ¿no? Startups, estamos siempre en la startup, ¿no? O este tipo de casos, ¿no? El tipo salió de fiesta con el hijo, re buen padre, estaban de fiesta, pero se olvidaron de ordenar y dejar todo y quedó todo el tendal ahí. Pero él es re buen padre. ¿Quién puede decir algo? Porque está ahí con su hijo presente, ¿no? Es uno más ahí con el chiquilín, pero se olvidó y dejaron todo tirado, ¿no? Y alguien viene atrás. Esto puede ser al revés, ojo, tengo pacientes, esto no es en los hombres, porque hay mujeres que hacen esto también, ¿no? Tengo una paciente que, con los dos, ella y el marido tienen TDAH, y me dice, che, ¿no sabes dónde dejé la llave? ¿Y te fijaste en la heladera? Le dice el tipo. En la heladera a ver si estaba en la llave del auto, ¿no? Porque ya saben, y se reían los dos, se ríen. ¿No? Lo otro interrumpe, habla arriba, la persona está hablando ocupada y invasivo, ¿no? Esto es otra cosa, personas que están todo el día haciendo cosas al mango, no paran, 1000 cosas a la vez, no se pueden quedar quietos, y en algún momento hacen, ¡pum!, se le terminó la batería y cayó, ¿no? Esto se ve mucho en mujeres controladoras que parecen, ¿qué va a tener TDAH? No, están en todo, se mete invasiva, le revisa las cosas a los hijos, están todos los... Pero muchas personas estas tienen TDAH, mujeres con TDAH que no pueden respetar el límite, que invaden, ¿no? Y que ayudan a todo el mundo y se olvidan ¿no?, de las cosas que eran importantes, ¿no? No podían jerarquizar, hicieron lo que tenían ganas, que era ayudar a todos, pues les encanta ayudar, pero se olvidaron de otras cosas que eran importantes. ¿Ah? Bueno, lo otro es la regulación emocional, que no están en los criterios diagnósticos, pero es muy importante, que después va a hablar un poco más Romina. El concepto de disforia, ¿no? Lo vas a hablar vos, ¿no? Bueno, por eso, lo voy a hablar desde el punto de las mujeres, pero se ven los hombres, las personas les cuesta regular las emociones, entonces de repente esa como pequeña explosión, dijiste algo y ¡prá!, saltó, ¿no? En los varones hizo como irritable, como calderita de lata, ¿no? O otra cosa común que no es solo de las mujeres, se ve más en las mujeres porque es más aceptado la sensibilidad de las mujeres, pero esto de que alguien te critique y te sentís rechazado, ¿no? Imagínate en TDAH que viene la mujer y dice, bajaste todo tirado y no sé cuánto, y el tipo dice, no me querés, lo que pasa. No, te quiero, sí, pero en realidad, ¿no? Es la conducta, no la persona, pero eso despierta, y muchas veces ahí vamos a entrar en los diagnósticos diferenciales más con lo que tiene que ver con personalidad, ¿no? Ahora, si una persona tiene 17, 18 y se siente rechazada, no podemos hablar de trastorno de personalidad, ¿no? Tenemos que empezar a buscar otras cosas. No quiere decir que esté siempre, pero... Y esto es otra cosa, casi todas las personas que tienen, en toda la patología mental, ya saben que tienen problemas de insomnio, pero es bastante común los retardos de fase, las alteraciones no se activan en la noche, como los adolescentes. Hay una cosa parecida, ¿no? Neurobiológicamente son parecidos a adolescentes. Y esto es importante, ¿cómo lo hace? Porque muchas personas funcionan igual. La chica tímida que es media burra, que se siente burra, que siempre pensó que era burra, baja autoestima y se pasa estudiando y estudia 8 horas por día y salva raspando, ¿no? Y es ¿no? Real. O compensamos con inteligencia. Muchas personas, y los veo permanentemente, captan los patrones o aprenden a estudiar por arriba, o formas de estudiar o cosas, o de aprender a través de la inteligencia, pero no porque puedan funcionar adecuadamente, compensan, ¿sí? Hacer a último momento, cuando dejamos todo a último momento, si no nos pasamos para el otro lado, ¿no? El estrés aumenta la noradrenalina y ahí podemos concretar. Muchas personas parecen obsesivas,
tienen TDAH, tienen todo y no les cambies nada porque aprendieron, saben que así funcionan. Tuvieron una educación con una madre controladora que les enseñó los hábitos, las cositas, iban al colegio y todo, meticuloso, entonces funcionan así. No les cambies porque se enojan cuando les cambias las cosas porque ya saben que yo lo hago así porque si no, no funciona. ¿No? Y eso son todas cosas que las personas lo ocultan lo que les pasa. Y siguen para adelante, ¿no? O tienen a alguien que, ¿no? Son seductores, pues ahí, ¿no? Seducen a mamita y mamita nos hace toda la comida, las cosas, y el tipo tiene 40 y mamá se encarga de todo, ¿no? O copiando. Ayer vi a una paciente, yo me copiaba, me dice, pero montones de pacientes que copiaban a cara de perro, así, copiar. Entonces tenemos que ver eso, ¿está? Entonces ahora, bueno, la literatura describe que el deterioro funcional de las personas con TDAH el futuro, el pronóstico es peor. Pero eso es en algunos pacientes. Justamente muchos de los que yo veo son personas que están relativamente funcionando, ¿tá? Pero tienen una baja performance, quiere decir que podían haber estado acá y están acá. Se trancaron en algún momento, el tipo era ingeniero, autodidacta, y funcionaba resolviendo problemas porque le encantaba, lo llamaban y a cualquier hora iba, pero cuando le dieron un cargo más alto y tenía que gestionar personal y tenía que mandar los reportes y la cantidad de horas y todo lo que era administrativo lo abrumaba, ¿no? Pero el tipo en los problemas andaba como pez en el agua. Bueno, eso es lo que pasa. Generalmente tiene una performance más baja, a menos que se logre en la vida encontrar trabajos o profesiones, ejercerlas de una manera con cierta libertad que le permita funcionar. Entonces, muchas personas que les va bien con TDAH son personas que en realidad no trabajan independiente o tienen trabajos donde no son muy controlados, ¿está? Pero para ver las repercusiones, bueno, ahí tienen, ¿no? El tema del cigarrillo, el tema del alcoholismo, las drogas, el riesgo 23%, ¿no? De drogas, 8 veces más riesgo de consumir cannabis en forma problemática. ¿Sí? Este estudio es un estudio genómica que mostró, que hizo una randomización mendeliana para ver qué era causa y qué era efecto, y lo que mostró es que el TDAH aumenta el riesgo por 8. Nosotros acá en Uruguay vamos a estudiar el cannabis para ver también qué repercusiones da en la salud y si puede estar vinculado, por ejemplo, a un comienzo tardío, un late onset. Muerte. La muerte es 4 veces más mortalidad de cualquier causa en el TDAH. ¿Sí? En ese estudio, fíjense, 1.920.000 personas. Sobre todo mujeres, tienen más mortalidad con TDAH que sin TDAH. Y las muertes por accidentes son muy frecuentes. Mucho más suicidio. Entonces, cuando ustedes ven a alguien, ¿no? Desregulación emocional, joven, adolescente, puede tener TDAH, tiene mucho más riesgo suicida. ¿Sí? Muchos de los que están consultando permanentemente a la emergencia, a la puerta, gente joven. El otro día vi un chiquilín que, 17 años, obeso, le miro las manos rarísimas. Digo, había algo ahí, ¿no? No, porque yo estoy cansado, yo no quiero estudiar más, ni quiero hacer ejercicio. Digo, obviamente que lo estaban presionando todo el tiempo para que adelgazara, para que hiciera, ¿no? Y nadie le había preguntado si no le daban antidepresivos. A mí no me hacen nada, me dice, digo, pero, ¿y te concentrás en la clase? No, yo estoy en la clase y Nadie se le ocurrió preguntar si el pibe podía entender lo que decían. Yo no estoy diciendo que era un TDAH, porque yo lo vi el otro día y mientras lo estaba hablando, y después me vino con la hermana y me dice, no, porque de repente hace así, empieza a hacer movimientos anormales y se queda trancado. Y parecía una crisis epiléptica, ¿no? Que no sé, yo dije, porque la presencié yo. Pero dice, no, pero a él le pasa bastante seguido eso. Dice, y desde chico iba a fonoaudióloga y tuvo problemas para hablar, o sea, tenía un trastorno del neurodesarrollo. Tenía las manos raras, tenía obesidad. Yo lo había visto una vez rápido a ese chiquilín y le hice unas preguntas y lo mandé a estudiar a ver si no tenía apnea del sueño, porque dije, no se concentra porque tenía elementos. Pero cuando vino la segunda vez que
empezó a contarme otras cosas el hermano, la historia se empezó como a abrir y las preguntas se empezaron a abrir. Ese chico, lo voy a ver lo cité de vuelta porque es en mutualismo, uno hace lo que puede, ¿no? Entonces lo voy citando, pero cada vez que viene se abre una ventana y uno puede hacerse preguntas, ¿sí? Bueno, esto no sé por qué se fue para atrás. Cárcel, 20% de los presos tienen TDAH. ¿Tá? Fracaso académico. Las mujeres, muchas, este estudio se llama Godes, diosas, es de escandinavo, se estudió mujeres y se ven que muchas mujeres con TDAH están con polifarmacia, ¿tá? Tratadas con, no quiero meterme en lo que va a hablar ella, pero tratadas muchas con valproato, que son medicaciones que están generando problemas cognitivos importantes también, antipsicóticos. No digo que no se dejan usar, yo los uso, pero digo, cuando los usamos en exceso para bajar a alguien que tiene una desregulación emocional de otra causa, generalmente usamos dosis mayores o más combinación y más efectos secundarios. Esto es muy importante, el embarazo temprano, ¿tá? Las peleas de pareja, los problemas laborales, ¿no? Datos nomás, simplemente. ¿Tá? Y muy importante todas las otras enfermedades que vimos hoy, que se empiezan a sumar, ¿no? La apnea del sueño, que yo les decía. ¿Ah? Y bueno, cuando uno no diagnostica algo de esto, lamentablemente, muchas de las cosas, la gente me dice, si me hubieran dicho antes, doctor, si me hubieran dicho antes, ¿no? Capaz que podíamos haber cambiado, pero ya no tiene remedio. ¿Ah? Como estamos de hora, estamos medio... Comorbilidades, lo que hablábamos hoy, 80% de los casos tienen otras, se acompañan de otras cosas, lo que decís Mariana. Las más frecuentes, la ansiedad, el trastorno bipolar, la depresión y el uso de sustancias. ¿Se acuerdan la genética que les mostré? Están relacionados, ¿sí? Ahí tienen las variaciones, pero hay acumulación, ¿no? Los porcentajes, 87% tienen una, pero la mitad ya tienen dos, y hay un porcentaje alto que tienen 3 comorbilidades de repente. Tienen ansiedad, que la ansiedad puede ser secundaria o con esta genómica compartida, puede ser, hay un 20% que por ejemplo tienen bipolaridad, y tienen, ¿no? Acá tienen unos datos, ¿no? La depresión mayor un 10%, pueden tener TDAH, la distimia 20%, trastorno bipolar 20%, la ansiedad un 10%. Eso es cuando el paciente viene con diagnóstico de ansiedad, hay un 10%, de 10 pacientes uno puede tener TDAH. ¿Tá? El abuso de sustancias también, generalmente, ¿no? Se acompañan mucho y miran la personalidad border, ¿no? Que eso está vinculado a la desregulación emocional. ¿Ah? Entonces, cuando un paciente no está andando bien y tiene TDAH y no anda bien, tenemos que pensar que no tenga ansiedad, que no tenga depresión o que no tenga abuso de sustancias, o al revés. Si estoy tratando a un paciente con ansiedad y no mejora, tengo que preguntar, a ver, y pensar si no tiene TDAH, o un depresivo, o un bipolar, o alguien que consume sustancias, si no tiene el trastorno. Otra cosa importante vinculada justamente a la desregulación emocional, los trastornos por atracón están muy vinculados al TDAH, ¿ah? Todo lo que es ludopatía, ¿no? Sobre todo lo que es compulsión, ¿no? Lo que es desregulación, lo que es impulsividad, ¿no? Y acá justamente, simplemente para que vean, este tipo de cuadros los van a encontrar por todos lados, ¿no? Los síntomas compartidos de TDAH y bipolar, ¿no? Y esto es importante, esto es de McIntyre, que lo vamos a tener ahora por suerte en poquitos días, que no se lo tienen que perder porque es brillante. Él habla mucho de los trastornos mixtos y de las 4A. Se los tuve que poner en inglés, lo iba a traducir, pero como anger no quedaba, eran las 4A. Entonces, ansiedad, agitación, enojo, irritabilidad, una persona enojada, ¿no? Que está distraída, que le falta atención, puede ser un episodio mixto también. Entonces, un diagnóstico diferencial importante. Pero también tenemos que pensar, ¿no? O sea, que una persona joven, desregulada, menos de 25 años, si tiene antecedentes familiares de bipolaridad, tenemos que pensar que pueda tener un trastorno bipolar, o por lo menos lo tengo que tener en cuenta, no ir a la sertralina o al escitalopram de una. Tenemos esto, o podemos tener un TDAH con depresión, entonces el pronóstico va a ser peor. Pero tenemos que pensar en estas cosas.
Ojo, no salir directo a todos la benzodiazepina con el escitalopram. ¿Ah? Y esto, si lo quieren, esto es de McIntyre, que estaba, miren, sensibilidad de 88%, una especificidad alta también. Son unas poquitas preguntas, digo, que uno las puede hacer de memoria. Es un test rápido, Rapid Mood Screener, que nos sirve, bueno, a Estados Unidos les gusta mucho usar escalitas, que vale la pena, a veces vale la pena. Y podemos hacer, con algunas preguntas podemos rápidamente recordar. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, son los antecedentes familiares, ¿no? Ir a averiguar si tenía familiares, ¿no? Yo tengo una paciente que estuvo años tratada con una depresión resistente, años, con la lista de 10 medicamentos, 3 antidepresivos, 2 antipsicóticos, benzodiazepinas, todo. Un día me trajo la foto y uno no podía creer, había envejecido 20 años en 3. Bueno, a esa mujer le fui sacando todo, le puse litio, le puse y después le di metilfenidato. Y hoy en día, claro, no es una luz, porque en realidad todo eso deja secuelas, ¿no?, me parece, pero funciona. Y tiene los hijos, atiendo a la familia prácticamente, porque tengo la hermana que es médico, tiene los hijos, me han venido que tienen TDAH, tienen bipolaridad, TDAH, todo ahí. ¿Sí? Y eso es para detectar exhalación. Sí. Bueno, para que no quede... Claro. Sí, está claro, sí. Claro, lo que pasa es que los síntomas parecidos en una bipolaridad, ¿no? La depresión es depresión, y puede ser TDAH deprimido, pero cuando tiene síntomas de exaltación, como decís vos, ¿qué es? ¿Está exaltado o tiene? Pero ante la duda, y uno tiene que pensar siempre en el riesgo, ¿no?, de la bipolaridad, y que eso, ¿no? Entonces ahí pensamos, ¿le puedo dar un estimulante a una persona, no dar un viraje? Sí, le podemos dar, pero lo mejor es cubrirlo. O sea, si yo tengo la sospecha de una persona que tiene síntomas claros de TDAH, pero también tiene antecedentes de depresivos, la madre, depresión recurrente, o cosas, o bipolar directamente, o alcohólico, bueno, muchas veces yo los cubro, ¿sí? ¿Ah? Cuando una persona toma un estabilizador, es muy seguro. Una persona bipolar que tú le das metilfenidato es muy seguro si está cubierta. ¿Ah? Cuando lo que hay que, ahí, como dice ahí, a los 6 meses el riesgo de manía con o sin es igual. Pero en los primeros meses, en los primeros 3 meses es más riesgoso, y ahí es donde tenemos que cuidar, ¿sí?, de medicar con estabilizadores. Depresión, 20%. Justamente, muchos pacientes que están con depresión mejoran con el tratamiento estimulante, o con el tratamiento del TDAH, con atomoxetina. Cuando son graves, muchas veces tenemos que esperar. Eso lo va a hablar Romina, simplemente para mostrarles. Y de las personas que esto es muy, muy interesante, la clasificación por estadificación, que es lo que se hace en cáncer y todo, que es todo lo que yo hablé primero, que les mostré, está llevando a un cambio a pensar la nosografía distinta, ¿no?, a cuestionarnos los diagnósticos en psiquiatría. Y está el RDoC, que yo la vez pasada hablé del RDoC, el HiTOP, son todas formas de empezar a ver las cosas más allá de la fenomenología. Y esta es otra forma, y ver a las enfermedades por estadios, ¿ven? Como el cáncer, ¿vieron que se estadifica? Bueno, ¿está? Y ahí, como ven ahí, hay un alto porcentaje de pacientes con depresión resistente, ¿no?, que pueden tener TDAH, que tenemos que pensarlo, ¿sí? Y la ansiedad también, la mitad de los pacientes tienen ansiedad. Muchos tienen ansiedad porque tienen TDAH y saben que, ¿no?, al enfrentarse a determinadas circunstancias, o tienen otros rasgos de autistas, o algo, tienen dificultad en las habilidades sociales, entonces la ansiedad aparece como una consecuencia. Pero también, genéticamente, como vimos hoy, comparten aspectos que pueden hacer que sean un poquito más independientes, caminos independientes. Entonces, muchas veces a la hora de tratar, podemos tratar la ansiedad con estimulantes y mejoran, o a veces tenemos que ir a tratar con otras medicaciones, ¿sí? Bueno, esto es los pacientes que tienen tratados
les va mejor, los que son consumidores de sustancias, les va mejor que los no tratados, ¿sí? Entonces, muchas veces, si bien a veces hay que esperar, tratar primero la adicción, muchas veces tratando la adicción, tratando el TDAH, mejora. Y bueno, y este es un caso, este es simplemente rápido, de una paciente que bueno, ya saben que va a tener TDAH, pues si no la traería, pero podemos charlar. Pero esta paciente viene a la consulta, la vi durante varias veces, ¿no? Viene obesa, psicóloga, trabajaba, había estudiado varias cosas, tenía un problema, una diplopia crónica, entonces era medio personaje así, y no podía dormir, y no podía dormir. Yo digo, empecé a hacer preguntas y le digo, mire, yo venía tomando sedantes. Yo le digo, si usted no me trae una poligrafía que descarte que usted no tiene una apnea del sueño, no venga más conmigo, porque yo no le voy a dar otra medicación. No, doctor, no sé cuándo, al final, a las cansadas, se hizo la poligrafía que tenía tremenda apnea del sueño. Empieza a usar CPAP y mejora. Y pasa el tiempo, reviene, no sé cuánto, después dice, ay, doctor, no puedes ver a mi hija, que no sé cuánto. Pasan, yo qué sé, a los 6 meses aparece de vuelta, porque iba a repetir medicación con otro, yo qué sé. No la vi más. Veo a la hija, una gurisa estudiante, de facultad, jovencita, trabajaba como administrativa, una desregulación emocional y toda esta disforia sensible al rechazo y no sé cuánto, bla, bla, bla. No podía estudiar, tenía bien claro un TDAH con distractibilidad y mucha desregulación emocional. Le empieza a tratar, va y viene, deja la medicación, llora, no sé cuánto, problema con su figura, bla. Entonces la madre dice, no, pues yo también para mí que tengo. Y la hija me dice, no, porque mamá es peor que yo. Se pelean porque viven juntas, es re desordenada, deja todo tirado. Vení un día y te hago la entrevista, ¿no? Entonces, quedamos, era la mutualista, ¿no? Tendrá dentro de 2 meses, yo qué sé, cuando consiga ahora. No, resulta, estoy en el consultorio y me cae la paciente, pide hora, el mismo día. No, porque, y viene, y una exaltación. Y yo, esta mujer, y me escribía, y me mostraba por qué era mal. Y terminó internada una hipomanía. Tenía tremendo trastorno bipolar, ¿no? Estuvo internada varios días, y tenía un trastorno bipolar. Pero además tenía tenía obesidad, ¿no? Y tenía un TDAH. O sea, apnea del sueño, obesa, ¿no? Apnea del sueño, metasedantes, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces, pensar la obesidad, si ronca, preguntar, ¿no? ¿No? Y no hay derecho. Está bien, tenemos poco tiempo, pero 2 o 3 preguntas, si uno sospecha cosas, puede encontrarlas. Si no tienen idea, no las va a encontrar nunca, porque ¿no? Entonces uno le da sedante y la mata. Un día se murió, muerte súbita. No, lo que pasa es que era gorda y hizo un infarto, no. Se murió porque le inhibimos. Se despertaba porque porque se estaba ahogando, ¿no? Bueno, ahí sigo viendo a las 2 ahora. Las veo cada tanto así, ¿no? Claro. Bueno, y esa mujer, después de pasar un tiempo con estabilizadores, ¿no? Le digo, bueno, vamos a probar, a ver si... ¿Querés probar? Le digo, ¿dónde está? Y le doy medicación y no pudo tolerar la medicación. Lo probamos. No tenemos mucha opción tampoco acá de variedad, ¿no? Pero se acelera. No le viene hipomanía, pero se pone como, ¿no? Se pone muy exaltada, como cuando uno toma mucho café, así, ¿no? Entonces, Entonces sigue siendo... Igual, probablemente no, ustedes se imaginan que por más que es como que yo me ponga lentes, no veía nada, me pongo lentes, puedo ver, pero si no aprendí a leer, no voy a leer, ¿no? Entonces, también el orden no solamente, o pila de cosas no son solamente porque mejorando la función no quiere decir que logra hacer la tarea, ¿no? Bueno, y esta es otra paciente también, contadora, no sé qué le puse, que se inventé un poco, sí puse, no es contadora. Tiene un estudio, ahí tiene clientes, pero funciona como si fuera una contadora, sabe todo, pero no está recibida. Nunca pudo terminar. 2 hijos, una relación tóxica con su esposo, no sé qué, culpa, quiere ser la mejor madre y no sé cuánto, ¿no? Muy preocupada y siempre anda desbordada todo el tiempo, no puede poner límites a sus clientes, entonces, y era una exaltación, hablaba en la consulta y dije, es un grupo. La veo hace como 10 años, la conoce más. No, este es un trastorno de personalidad. Vale. ¿No? Bueno,
la empiezo a tratar, ¿no? Con bajar la impulsividad, bla, 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 al tiempo, empieza a contar cosas que no me había contado, pensé que era un trastorno bipolar. Bueno, está ahí. Y después, cuando empecé a estudiar más a fondo el caso, me di cuenta que tenía un trastorno, un TDAH, ¿no? Así que simplemente esto yo termino ahora, se me fue un poco la hora, no sé si te da el tiempo para hablar ahora, lo de cosas lo dejamos. Sí. Ella va a hablar más de la parte de... Pero esto era un poco lo que yo quería contarlos y ejemplificar con esos casos, y ahí termina lo mío, ¿está? Bueno. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá, ya es un poquito tarde, pero no se preocupen que es breve lo del día de hoy. Bueno, el tema que voy a dar yo ahora es la presentación de TDAH puntualmente en mujeres, ¿sí? Y antes que nada, una breve introducción de lo que implica ser mujer hoy en día. No es que sea feminista, pero en realidad ser mujer tiene unos cuantos plus que hacen que creo que la vida sea un poquito más exigente a veces. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, pero un peor estado de salud percibido, hay estudios que lo demuestran, y el impacto de género también, ¿no? Se extiende el bienestar psicológico femenino con un mayor porcentaje de depresión y ansiedad, con un porcentaje de 5-1 en mujeres respecto a varones. ¿Ah? Las mujeres muchas veces se ven empujadas a cumplir múltiples roles, ¿no? Mujeres, madres, trabajadoras, cuidadoras. Eso, por supuesto, aumenta el riesgo de problemas psíquicos y del bienestar, ¿no? Psicológico. Y alguna de las cosas de que habló Ricardo, esto que, imagínense que para cualquier mujer, y cuanto más con una mujer con TDAH, ¿no? Lo que implica la ayuda, el cuidado de los hijos, el control, bueno, imagen, estética, todo lo que está vinculado al ser mujer. Y bueno, y la parte y los ciclos, digamos, como hormonales, de los que voy a hablar ahora un poquito. Bueno, el TDAH es un trastorno subdiagnosticado y subtratado en mujeres de todas las edades, principalmente en las niñas, en la niñez, pero también en la edad adulta, cada vez menos, pero sigue siendo así. ¿Y a qué se puede ver este fenómeno? Bueno, primero que nada es a la predominancia de la presentación inatenta en las mujeres versus en los hombres, que es mixta o hiperactiva impulsiva, ¿verdad? A la alta comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, principalmente trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, que muchas veces se trata como la punta del iceberg esos trastornos comórbidos y no el trastorno en sí. Los síntomas del trastorno por déficit de atención inatentos, más característicos en las mujeres, se reflejan también de otras maneras, ¿no? No solo como síntomas inatentos, como decía Ricardo, sino también es bastante frecuente, también en los hombres, pero sobre todo en las mujeres, la desregulación emocional, alteraciones en el estado de ánimo, retraimiento, baja autoestima, problemas en las relaciones cercanas, de pareja, y las autolesiones. Hay estudios también que demuestran que las autolesiones son más frecuentes en mujeres con TDAH. Y bueno, y tasas más altas de comportamientos compensatorios en mujeres. Un poquito de la variabilidad en las distintas etapas de la vida. Bueno, en la niñez predomina en las chicas la inatención, que lógicamente es menos frecuentemente observado en los educadores en la escuela, porque es la niña que no molesta, ¿no? Que de repente está en el fondo, no hace mucho ruido, no como el varón, que es mucho más hiperactivo, impulsivo, salta, grita, se levanta, molesta y es rápidamente derivado. Además, bueno, por este otro peso social del que hablaba un poquito, ¿no? Las niñas en general, siempre como, hablando como de la mayoría, ¿no? Son como en general más responsables en la realización de las tareas escolares, porque se les incentiva eso en general. Y bueno, la presencia comórbida de trastornos internalizados como depresión y ansiedad, que son menos evidentes, ¿no? A diferencia de los varones, que es mucho más frecuente los trastornos de la conducta disruptiva, trastorno explosivo intermitente, trastorno oposicionista desafiante y trastorno disocial, que como una vez más, como lo decía, permiso, es visto como mucho más molesto y rápidamente derivado, ¿no? Y solicitado que se trate.
Y bueno, en la adolescencia todos sabemos que es la etapa sobre todo de desarrollo del cerebro, ¿no? Donde el lóbulo frontal, que es el que está relacionado con las habilidades de las funciones ejecutivas, la gestión de conflictos, control de impulsos y demás, ocurre en esta edad y continúa hasta los 25 años. Pero las personas que tienen TDAH, por supuesto que digamos, como este desarrollo del área cerebral se retrasa y da resultado, bueno, a todas las disfunciones que ya sabemos, ¿no? Y bueno, y es un periodo que para las chicas, sobre todo hablando de las mujeres con TDAH, implica muchos desafíos por estas otras como comorbilidades o copresentaciones, como son la baja autoestima, las presiones sociales, ciertas expectativas de madurez por parte de padres, educadores, y bueno, es donde empieza la iniciación sexual muchas veces, ¿no? Entonces hay estudios que han mostrado que debido a esta baja autoestima, muchas veces las adolescentes mujeres buscan validación a través de la atención sexual de otros. Por lo tanto, además de la impulsividad que puede estar presente también, hay mayor riesgo de embarazo adolescente en mujeres, en adolescentes mujeres que en otras sin TDAH. Bueno, y este simple cuadrito demuestra las diferencias entre mujeres y hombres durante la adolescencia, un poco lo que hablamos recién. En las mujeres predomina la presentación inatenta, mientras que en los hombres la impulsividad, en las mujeres la baja autoestima y en los hombres los comportamientos delictivos. En las mujeres, bueno, la minoría de logros y, bueno, esto que decía Ricardo también, que en los hombres, bueno, acá lo dice como más frecuentemente que van a la cárcel, pero es así, ¿no? Por estos comportamientos también. Disociales que van o sea, hay una alta comorbilidad también con el TDAH en varones. En mujeres tienen, bueno, ya lo dijimos, depresión y ansiedad, y los hombres estas otras comorbilidades, más bien vinculadas a la conducta. Y también se ha visto que las mujeres tienen un inicio más temprano de consumo de tabaco y embarazo adolescente, versus, bueno, aquellas que no lo tienen. Y bueno, los hombres predomina también la hiperactividad, además de la impulsividad. ¿Qué pasa en la adultez? La edad media de diagnóstico del TDAH en las mujeres que no fueron diagnosticadas cuando eran niñas está entre los 36 a 38 años y principalmente llegan o por una comorbilidad, como ya fue hablado, o porque sus hijos son diagnosticados de TDAH. Esto que decía Ricardo es súper importante, ¿no? Siempre preguntar cuando alguien llega a la conducta si hay alguien en la familia que sospechan de que tiene lo mismo. Eso es muy, muy frecuente. Y bueno, y antes de esto, por supuesto que son mujeres que fueron diagnosticadas de otros trastornos y llegan con muchísimos tratamientos previos, con mala respuesta a todos, y de repente llegan muchas veces, no sé, a los 40, 50 años y se les hace un diagnóstico correcto, y bueno, mejora ampliamente su calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer hincapié en eso, que no hay edad para esto, siempre se puede vivir mejor. Entonces, yo tengo una paciente que dice, pero ya tengo 55 años, ¿qué importa? Ahora puedes estar mejor, la verdad que está mucho mejor. Y pasar cosas que nunca pudo. ¿Qué pasa con los cambios en el periodo menstrual? Bueno, los estudios lo que dicen es que las 2 primeras semanas del ciclo menstrual son más suaves en cuanto a los síntomas de TDAH, que las otras 2 cuando los niveles de progesterona aumentan. La tercera y cuarta semana, la progesterona disminuye los efectos beneficiosos de los estrógenos y esto también disminuye posiblemente la efectividad de la medicación utilizada para el TDAH. Por otra parte, las mujeres con TDAH en general presentan síntomas premenstruales más severos que las mujeres sin TDAH y muchas veces se utilizan los anticonceptivos orales para mejorar los síntomas de TDAH indirectamente, minimizando las fluctuaciones hormonales. ¿Qué pasa en el periodo perinatal? Bueno, los cambios hormonales obviamente en este periodo tienen una influencia en las manifestaciones. El embarazo y el parto en general crean para las madres en general un desequilibrio y si bien en el embarazo los síntomas de TDAH por el aumento de los estrógenos pueden disminuir, esto tiene un gran cambio en el periodo postnatal, cuando los niveles de estrógeno disminuyen radicalmente y esto indirectamente puede llevar también a disminuir los niveles de dopamina, colaborando a un estado de ánimo depresivo y a una mayor inatención, ¿tá? Sumado a lo que implican los desafíos de ser madre, ¿no?
como un poquito hablamos en la primera diapositiva. Realmente es algo que está poco visibilizado, pero criar es muy difícil y para las mujeres con TDAH es muchísimo más difícil. Y es algo que es muy frustrante muchas veces y las madres lo viven con mucha culpa, sobre todo, por supuesto, aquellas que no son tratadas. Entonces, nada, es algo como muy importante también a tener en cuenta. Además de la regulación emocional, la alarmar a sus hijos porque no se pueden controlar y todo eso lleva como una cadena negativa de problemas, ¿no? Familiares y demás. Y muchas veces es lo que vemos en la consulta. Respecto al tratamiento durante el embarazo o el periodo perinatal, la verdad que las medicaciones de primera línea para el TDAH son todos de categoría C, ya sea la lisdexanfetamina, el metilfenidato, incluso la atomoxetina. Entonces, lo que se recomienda es que si los síntomas son de moderada intensidad, bueno, siempre la psicoeducación y tratar de manejar los síntomas mediante psicoterapia, ¿no? Y otro tipo de estrategias no farmacológicas. Pero bueno, si es de moderado a severo, como todo y como siempre en psiquiatría, tenemos que poner riesgo-beneficio, ¿no? Muchos de los fármacos que utilizamos son de categoría C, entonces, bueno, se pueden usar como algunas estrategias de uso intermitente de la medicación y demás, como vamos a ver en esta otra diapositiva. En la preconcepción, ¿qué se sugiere? Que bueno, si se puede, siempre mujer con TDAH que está buscando embarazo, tratar, bueno, de retirarlo lentamente y si no se puede, reducir la dosis a la mínima eficaz o usar su uso intermitente de repente. Durante el embarazo, bueno, lo mismo, ¿no? Y considerar siempre el riesgo-beneficio. Porque a veces es como que se desestima también las consecuencias de esto, ¿no? Como decía Ricardo, por ejemplo, claro, dejar la garrafa de gas prendida, las quemaduras, o sea, hay otros riesgos mucho más de los que siempre estamos acostumbrados a ver, de la inatención reflejada en el trabajo y demás. Hay otros riesgos que implican un riesgo como en la vida cotidiana, ¿no? Y familiar, que es muy importante tener en cuenta también. Y bueno, y durante la lactancia, si se está tomando metilfenidato o bupropión, bueno, la verdad es que se asocian ambos con bajo peso al nacer, prematurez, incluso preeclampsia, pero bueno, pueden ser utilizados riesgo-beneficio siempre que sea necesario. Los más riesgosos son las anfetaminas, que sí pueden producir irritabilidad en el bebé o síndrome de abstinencia, así que esas sí no se recomienda y bueno, en el caso de que se esté utilizando hay que considerar suspender la lactancia o bueno, otras opciones terapéuticas. ¿Y qué pasa en la perimenopausia y menopausia? Bueno, en esta etapa de la vida los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen y el TDAH se vuelve más severo. Además, la deficiencia de dopamina puede contribuir, como ya sabemos, es de las causas centrales, al empeoramiento de los síntomas de TDAH. Así que hay que tenerlo en cuenta y también las personas en la perimenopausia y menopausia se tratan y pueden funcionar mucho mejor. Y bueno, eso es todo por hoy. Mañana seguimos. Vamos todos.